En el día de hoy vamos a hablar sobre Jesús limpia el templo. Los templos en la antigüedad y también en el tiempo presente servían como el asiento, el lugar, la habitación, el habitáculo, la casa de las divinidades. Entonces, en un templo de una ciudad adoraban al dios tal y entonces se pensaba que en ese lugar habitaba ese dios. Mientras más dioses, mientras más divinidades tuviera un templo, más poderoso era. El primer templo que tuvo Israel es el templo que construye Salomón. Al principio todo iba en orden hasta que un buen día Salomón se le ocurre meter otros dioses dentro del templo. Al final lo que ocurre es que el templo es destruido por la desobediencia del pueblo de Israel. Se va a construir un segundo templo, que es el que se llama el templo de Herodes, porque Herodes es el que fomenta la construcción del templo. Y al principio, como en todas las situaciones, las cosas iban bien, pero después con el tiempo se empezaron a agregar algunos elementos, acciones, conductas que ya no eran como Dios lo quería. Cuando Jesús entra en el templo, se encuentra precisamente con algunas irregularidades dentro del templo. Y esto precisamente lo exalta a Jesús, de alguna manera lo enoja, le hace sentirse molesto dentro de esta casa de Dios porque no está cumpliendo con la función para la cual había sido asignada. Pensando en esto, vamos a leer juntos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13 al 18, dice: cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: sacad esto de aquí. ¿Cómo os atrevéis a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Versículo 19. Destruid este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras estaban en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Hasta allí nuestra lectura. Vamos a tratar de analizar este pasaje y ver algunos detalles que quizás nos abran los ojos a la enseñanza que Jesús nos quiere transmitir a partir de esta experiencia. Pero antes, como lo venimos haciendo estos últimos domingos, vamos a ver la pequeña escena en forma de vídeo, ¿sí?, de este acontecimiento, ¿sí? No os asustéis porque veréis a un Jesús enojado, ¿sí? Bueno, vamos adelante. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén.
En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: ¡Quiten esto de aquí! No hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿Qué señal nos muestras que tienes el derecho de hacer esto? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Tú lo levantarás en 3 días? En 46 años fue edificado este templo. Pero el templo de que hablaba Jesús era su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Muy bien, a veces tenemos un poco la imagen de un Jesús que llega al templo y dice, bueno, por favor, muchachos, sacad las cosas que están aquí, ¿no? Pero aquí está quizás un poco un tanto exagerado, ¿no? Pero que es lo que nos pasa a todos los seres humanos, ¿no? Es cuando tú ves que hay algo que no está funcionando bien, es una injusticia, de pronto ves que en tu familia alguien está corrompiendo a tu hijo, o tú ves que hay un maltrato en el colegio a tus hijos y demás, a uno se sulfura por dentro y dice, algo hay que hacer, ¿no? Y Jesús tiene esta experiencia cuando Él toma conciencia de que es la casa de su Padre, que es la casa de su Padre, ¿no? Esto es un asunto familiar, podríamos decir. Esto es un asunto familiar. Ha llegado el Hijo a la casa del Padre. Y lo que resulta es que en la casa del Padre no están ocurriendo las cosas como deberían ocurrir. Veamos algunos detalles de este pasaje de la Escritura. Dice el versículo 14, y en el templo halló a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo, sacad esto de aquí. ¿Cómo os atrevéis a convertir la casa de mi padre en un mercado?
sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. El celo por tu casa me consumirá. En español, cuando nosotros leemos este pasaje, nosotros leemos la palabra templo, ¿no? Y la palabra templo se va a repetir en este pasaje 5 veces, ¿sí? Templo, templo, templo. Pero cuando lo lees en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, acá templo no se repite 5 veces, sino que aparece 2 veces una palabra aquí y 3 veces otra palabra para referirse al templo. Y eso, a veces, si no lo aclaramos, no vamos a entender qué es lo que Jesús hizo realmente en el templo, ¿sí? Pero desde el vamos a indicar que hay 2 significados de la palabra templo en este pasaje y se está refiriendo a 2 lugares totalmente diferentes. Porque si no entendemos eso, no vamos a entender el acto de Jesús y la enseñanza que quería de alguna manera transmitir a sus discípulos. Recordemos, se aproxima la Pascua de los judíos y Jesús sube a Jerusalén. Jerusalén está en lo alto. Recordemos, Jesús vive en Galilea, ¿sí? Galilea de los gentiles, y entonces él va hasta Jerusalén porque llega la fiesta de la Pascua, una fiesta donde se congregan la mayoría de los judíos para el recordatorio del éxodo de Egipto, el pacto que Dios hizo con su pueblo, ¿sí? Vale. Y dice, y en el templo halló, ¿y qué encontró allí? Dice la Escritura, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Bueyes, ovejas y palomas, que eran los animales que se ofrecían en sacrificio. ¿Qué ocurría cuando uno venía, por ejemplo, de Etiopía? Venía a la Pascua judía. No podía venirse con su buey, ¿sí? No podía venirse con su oveja desde Etiopía, sino lo que ocurría es que llegaban al templo y entonces había un espacio donde podían comprar el animal que iban a ofrecer en sacrificio. Hasta ahí parece que está todo bien. Dice también la Escritura, y en el templo halló a los que cambiaban dinero, Bueno, recordemos que dentro de la mentalidad judía se fijan mucho en todo aquello que está contaminado, ¿no? Entonces, si uno venía con un dinero acuñado por los romanos, ese dinero estaba contaminado, era un dinero pagano. Entonces, el templo había fabricado su propio dinero, sus propias monedas. Entonces, cuando uno venía con los euros, con los dólares, llegaba al templo y le decía, un momentito, señora, este dinero acá en el templo no puede circular. Ah, sí, ¿y qué tengo que hacer? Hay que cambiarlo. ¿Por qué moneda? Por la moneda del templo. Entonces, por eso estaban estos cambistas aquí. Y tú te imaginas, cuando hay cambio de moneda, lamentablemente hay una ganancia para aquellos que, ¿no? ¿Y a cuánto está el cambio? Y bueno, ¿no? Y entonces allí también había ese pequeño truquillo de me quedo con algo tuyo y demás, ¿no? Cuando Jesús ve todo este panorama, claro, a él no le gustan las cosas, ¿no? Y entonces empieza a tener toda esta actitud de tirar las cosas y demás, ¿no? Ahora, ya que tenemos en claro estos aspectos, quiero que ahora pensemos en la segunda parte de este pasaje, cuando Jesús ya ha hecho esta acción de tirar las cosas, ¿no? De tirar todo, las monedas, sacar los bueyes, sacar los carneros, las ovejas, sacar las palomas, ¿no? Y entonces ahora viene el diálogo que va a tener con los sacerdotes del templo. Dice el versículo 19, destruid este templo,
respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Aquí hay otra palabra diferente para templo. Cuando él dice destruid este templo, no es el que acababa de limpiar, es otro templo u otra parte del templo, para que se nos aclaren un poco más las ideas y lo podamos aplicar a nuestra vida. Antes de decir cualquier cosa en cuanto a las partes del templo, hay algo que era fundamental en el templo. En el templo hay una división, una gran división entre los que son judíos y los que no son judíos, que se llamaban los gentiles. ¿Sí? Hay un muro de separación, ese que habla el apóstol Pablo, hay un muro de separación entre los judíos y los gentiles. Y no tuvieron mejor idea los que administraban el templo de que en ese muro de separación había una puerta y esa puerta tenía un cartel arriba. Y el cartel decía prohibido el acceso a gentiles bajo pena de muerte. Imagínate que tú entras aquí al local de la iglesia, ¿no? Y encuentras un cartel ahí arriba que dice prohibida la entrada a los venezolanos bajo pena de muerte. Bueno, dije venezolanos por decir a algunos, ¿no? Pero a cualquiera de nosotros, claro, tú te quedas ahí y tú dices, a ver, que no voy a meter ni un dedo porque acá, ¿qué ocurre? Y tenían este cartel aquí y estaba bien diferenciado. No sé si te acuerdas en el relato del libro de los Hechos, que a Pablo se lo llevan preso porque lo acusaron de haber metido a un gentil o a un pagano atravesando esta puerta. Después Pablo dice, no, es un malentendido, en realidad es un judío helenista, o sea, un judío que había nacido fuera de Israel y demás. Bueno, pero se armó todo un alboroto. El alboroto era porque un pagano metido aquí adentro. Bueno, todo esto lo vamos diciendo para que nos demos cuenta cuál era la mentalidad en aquel momento y con lo que Jesús se encuentra y por qué está enojado Jesús. ¿Por qué está enojado Jesús? Avanzamos un poquito más. Mira, este es el templo y fíjate, el cartelito rojo, ¿te acuerdas el cartelito rojo del muro donde no podían pasar? Ahí está en la fotografía. Y ahora miremos 3 elementos más. Por un lado tenemos el edificio grande, alto que tenemos allí al fondo. Ese es el lugar santísimo. Ese es el lugar santísimo. Cuando Jesús dice, destruid este templo y yo lo voy a levantar en 3 días, se está refiriendo a destruir el lugar santísimo. Decir eso era, ¿entiende? O sea, por eso estaban enojados también los sacerdotes. ¿Destruir esto? Y esto tiene un sentido. Ya esto viene desde las bodas de Caná de Galilea. Mi hora no ha llegado, la hora de su muerte. Y ahora empieza a hablar de que va a seguir este cambio. Se va a refundar el templo. Se va a destruir este sistema donde las personas se acercaban a través de un sacerdote y a través de ofrendas de animales y demás. Y Jesús dice, esto hay que destruirlo. Y en 3 días se está refiriendo a su resurrección, ¿sí? Él muere, su sacrificio de alguna manera rompe esta estructura, este funcionamiento. Dice la Escritura que cuando Jesús muere, ¿qué ocurre en el lugar santísimo? Claro, el velo del templo se rasga de arriba. Esto ya, acá hay algo que va a pasar. Y lo que va a pasar es que Dios dice, se acabó este pacto. Es el final del viejo pacto.
y empezamos uno nuevo. A través del sacrificio de Cristo empieza algo nuevo. Y este templo, ¿no?, que ahora estamos hablando año 30, 27, 28 en la vida de Jesús, en este tiempo, después en el año 70, Tito el general va a destruir el templo y lo va a quemar todo. Y hasta el día de hoy, eso es lo que hay del templo que se llama el segundo templo o el templo de Herodes, ¿no? El muro ese de los lamentos que nosotros conocemos es lo único que quedó en pie. Es lo único que quedó en pie. Y al final se cumple un poco lo que Jesús había planteado, ¿no? Este templo se va a destruir. Y después más adelante cuando los discípulos le dicen, mira maestro, semejantes piedras del templo. Y Jesús dice, todo esto va a pasar. Bien, primer lugar, que es importante entender, el lugar santísimo. Segundo lugar que tenemos marcado aquí, el patio de los judíos. Este patio de los judíos es judíos varones y mujeres. Dentro de este patio de los judíos también se separaba patio de los varones y patio de las mujeres. Y después, posterior, detrás, si tú miras la imagen, detrás va a estar el patio. Se llama patio porque no tiene techo. ¿No? Entonces, va a ser el patio de los sacerdotes, donde ahí es donde presentan los sacrificios y demás. ¿Dónde te parece a ti que Jesús se encontró con Simeón y Ana? ¿Te acuerdas cuando, no sé si hice bien la pregunta, ¿dónde te parece que Simeón y Ana se encontraron con José y María? Con José y María cuando llevan a Jesús al templo a presentarlo, ¿no? ¿Dónde se encuentran? Atravesando la puertita roja, porque ese era el espacio común para los judíos, ya sean mujeres o varones, es el paso anterior a ofrecer el sacrificio. Entonces verían ellos, personas pobres, llegaron con la paloma, ¿no?, para ofrecerla, y ahí se encuentran con Simeón y Ana. Y estos les profetizan y demás. Eran judíos, podían estar ahí. Ahora, otro espacio, que es el espacio bastante amplio, que se llama el patio de los gentiles. El patio de los gentiles. Nuevamente, patio porque no tiene techo. El patio de los gentiles. ¿Qué era el patio de los gentiles? Es precisamente donde Jesús empezó a echar las mesas de los cambistas, sacar a los animales y a todos los que vendían. ¿Qué era el patio de los gentiles? Los otros evangelios van a decir, han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones, ¿Qué era el patio de los gentiles? El patio de los gentiles era un espacio que había sido pensado para que todo aquel que no era judío, pero que tenía cierta afinidad o que de pronto le interesaba o le gustaría que le hablaran de la fe judía, este era un lugar de encuentro, era un lugar neutral. O sea, yo no soy judío, pero soy un pagano, alguien que cree en otros dioses, pero me encuentro aquí. Todas las veces que Jesús enseñó en el templo, enseñó en este patio, porque era el lugar también de enseñanza. Llegaban los maestros judíos y allí en el templo daban sus discursos, estaban los debates y demás. Ahora, es como cuando alguno de nosotros dice, mira, voy a ir al supermercado. Pero voy a ir en coche. Esto es solamente para los que van al supermercado en coche. Voy a ir al supermercado en coche. Entonces uno dice, ¿y dónde lo voy a aparcar? No, es que el supermercado tiene su parking, tiene su lugar donde aparcar el coche. Entonces tú bajas al parking con el supermercado porque es subsuelo. Entonces tú vas bajando, ¡puc!
y dice, ¿qué pasó aquí? Empiezas a ver que hay un chiringuito aquí que vende no sé qué cosa, otro mostrador aquí, otro kiosco aquí. Para los que vienen de afuera empiezan a sentir el olor al choripán y las empanadas y demás. Y uno dice, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no puedo meter mi coche aquí, que era el lugar que el supermercado me ha dado para que yo pueda acceder después al supermercado? Y entonces, claro, digo, ¿qué pasa? ¿No puedo meter el coche? No, está todo ocupado. ¿Pero ocupado por qué? Si esto no es un lugar para vender nada ni cambiar nada. Este es el lugar para aparcar los coches. Y cuando Jesús entra al patio de los gentiles, entra al recinto que era precisamente el lugar de encuentro, su gran sorpresa es que ahí lo que escuchaba no eran enseñanzas de maestros, no eran conversaciones con personas que venían del paganismo, que se interesaban por el judaísmo. No era eso. Ahí lo que escuchaba era, estoy vendiendo aquí 2 por 10 las palomas, 2 por 10 la paloma, tengo el mejor cambio de moneda. Cambia tus euros o dólares por la moneda del templo. Eso era lo que se escuchaba. Eso era lo que se escuchaba. Y entonces Jesús dice, pero esto no era la idea. Hay una expresión que utilizan los otros evangelios donde dice, mi casa, refiriéndose, habla Dios, dice, mi casa será casa de oración para todas las naciones. Y cuando dice mi casa será casa de oración para todas las naciones, se está refiriendo a este espacio. Este espacio era un espacio para poder tener un preencuentro con Dios. A mí me gusta pensar en este espacio, ¿sabes cómo? Como un espacio de pre-evangelización. Cuando viene una persona y te dice, tengo interés por Cristo, pero quiero ir despacito. No te preocupes, pero yo quiero saber un poquito más, pero no voy a ir a tu iglesia. Yo quiero que me expliques un poquito más, ¿no? Y entonces tú tienes esa conversación. Pero imagínate que en medio de esa conversación empiezan a surgir ruidos, voces, gritos, y tú dices, no estamos tranquilos para hablar. Este espacio era el espacio previo para aquellas personas que se estaban interesando en la fe en el único Dios verdadero. Y lo habían convertido en una cueva de ladrones, en un negocio, y entonces Jesús está enojado. ¿Sabes por qué Jesús está enojado? Está enojado porque aquel que quiere buscar a Dios, le hemos quitado el espacio. Le hemos quitado el espacio. Es como ir a una sala de espera y no hay ninguna silla. Y tú dices, ¿qué ha pasado con las sillas? No, que ahora las utilizan para poner elementos de la enfermería y demás. Bueno, pero este era un espacio para sala de espera. Era para sentarme y esperar. Pero no, lo siento mucho, hemos cambiado esto. Y Jesús lo que quiere hacer es recuperar este espacio que el Antiguo Testamento lo llama la casa de oración para todas las naciones. Ese espacio quería recuperar Jesús. ¿Cómo seguir al Maestro? O sea, con esto que hemos visto en el relato, cómo responder de alguna manera a la enseñanza de Jesús, cómo ponernos de su lado, cómo ser imitadores de Él. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Dice la Escritura que nuestro cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo. Es ese lugar santísimo, es ese lugar donde Dios habita y ha elegido nuestro cuerpo como habitación.
el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Y dice la Escritura que hay que mantenerlo limpio. Que nuestro cuerpo no se meta en sitios donde no les conviene, que no haga acciones que no son correctas, que nuestro cuerpo no esté destinado a la esclavitud, al servicio de aquello que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Dice el apóstol Pablo, cuiden su cuerpo porque es el templo de Dios. Ahora, hay otro versículo en Efesios capítulo 2 y el apóstol Pablo dice, porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Este habla de la otra parte del templo, la parte del templo donde se encuentran los paganos, los no judíos, y dice el apóstol Pablo, ese muro de enemistad ya ha sido derribado. Hay dos partes en nuestra vida que nosotros podemos utilizar para vincularnos con Dios y para ayudar a otras personas a vincularse con Dios. Por un lado, tenemos ese lugar santísimo, que no entra nadie excepto tú y Dios. Ese lugar de intimidad, que tú puedes hacerlo crecer cada día más, conociendo más a Dios, intimando más con Él, acercándote más a Él. Pero por otro lado, está el espacio externo del templo, donde es el encuentro que nosotros tenemos con aquellas personas que quieren acercarse a Dios. Y ese espacio tiene que estar limpio. Ese espacio tiene que estar todas aquellas cosas que no sirven, que obstaculizan que otros puedan acercarse a la presencia de Dios. Ese espacio tiene que estar limpio para que otros puedan llegar. Se escuchan por ahí los balidos de las ovejas, metafóricamente lo digo, refiriéndome a aquello que de alguna forma hace ruido y que impide que otros puedan acercarse a Dios. De pronto el vecino te escucha gritando, vociferando por allí, insultando. Entonces eso impide que tu vecino pueda acercarse a Dios. Hay que cuidar ese espacio externo en el colegio, en el instituto, en la universidad, ese espacio externo en el vecindario, ese espacio externo en el lugar donde vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos, en nuestra familia. Ese espacio externo es el espacio donde nosotros podemos intercambiar con el otro nuestra experiencia espiritual. Tenemos por un lado el lugar santísimo, ese lugar que es único y exclusivo, donde tú te puedes encontrar con Dios y nadie se mete en ese lugar. Y por otro lugar, por otros aspectos, tenemos el espacio que es común para el encuentro entre tú, la persona que está buscando a Dios, donde tú le puedes llevar a la presencia de Dios. Me gustaría que en esta mañana nos lleváramos dos frases. La primera, Dios, límpiame por fuera para poder llegar al que aún no cree. Señor, límpiame por fuera para poder llegar al que aún no cree. Algunos de nosotros necesitamos esa purificación, porque hay creyentes de los cuales podríamos decir que en la intimidad con Dios todo marcha genial, fabuloso. Tienen muchísima intimidad con Dios, pero el fracaso está cuando quieren compartir esa fe con otros. ¿Por qué? Porque ese espacio externo está sucio y necesitamos que Dios nos ayude a limpiarlo para que ese espacio externo nos pueda servir para llegar a otros, para que otros puedan llegar a Dios.
Y la segunda frase que podríamos decir en esta oportunidad: Dios, límpiame por dentro para poder conocerte más. Dios, límpiame por dentro para poder conocerte más. Tenemos otro grupo de cristianos. Son los cristianos que se llevan bien con todo el mundo, pero han descuidado su intimidad con Dios. Han descuidado ese tiempo de estar a solas con Dios. Están con la gente y la gente les quiere, pero es muy difícil que este creyente pueda transmitir vida, luz, fe a los que están fuera si internamente está descuidado ese encuentro con Dios. Tenemos en esta semana dos desafíos. Por un lado, pedirle a Dios que limpie nuestro interior para que nosotros podamos estar cada vez más cerca de Él, conocerlo más, intimar más con Él. Y por otro lado, esta segunda parte del templo, que es el espacio común, social, donde necesitamos que Dios también nos ayude a limpiarlo, ordenarlo, para que pueda ser un encuentro de las personas que están buscando a Dios, un sitio donde nosotros podemos decir: yo puedo guiar a esta persona, porque con mi comportamiento, con mi forma de hablar, con mi forma de decidir, de hacer las cosas, ayudo a otro para que se pueda acercar a Dios.